Shabbat shalom todos y cada uno en la tierra del internet. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande, poderoso y único. Ten misericordia de nosotros y muéstranos tu palabra que es verdad y que es la verdad que necesitamos el día de hoy. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema poco impopular que casi nadie toca. Y vamos a hablar del diezmo. Un cordial saludo a hermano Rich, a Brother Rich, que es una prédica de él. Es traducida, bastante interesante, la verdad. Es una prédica donde nos enseña los principios básicos, la verdad sobre el diezmo. Ahí les dice yo un documentico que habla del diezmo, una revelación bíblica que cambiará tu perspectiva. Y vamos a romper todas las cadenas y manipulación religiosa. Interesante de él es que estamos en tiempos de dispensación de plenitud de los tiempos. Muchos de nosotros poco entendemos de eso. Estamos en los últimos días. Y estamos en una dispensación donde la palabra debería ser la verdad. Y él habla y va a desenmascarar las prácticas más controvertidas y malentendidas de nuestra época, la que es el diezmo. Resulta que el origen, dice él, que el origen del diezmo va más allá de Génesis. El primer diezmo de la historia fue de Caín y Abel. En Génesis 4:3-4, donde dice, aconteció, ojo a esto, muy clave, andando el tiempo, o sea, un tiempo señalado del Padre. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar la seña de qué es lo que se está hablando. ¿Cuántas veces no hemos leído este mismo verso, pero no nos hemos dado cuenta de qué es lo que está detrás de todo lo que está escrito? Por eso es que se necesita el Espíritu Santo, porque está encubierto, a veces hasta mal traducido. Y todo eso es intencionalmente para que tú con el Espíritu Santo puedas discernir lo que estás leyendo. Y aconteció, andando el tiempo, o sea, en un tiempo señalado, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Padre, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró al Padre con agrado a Abel y su y miró al Padre con agrado a Abel y su ofrenda. O sea, póngale atención. Aquí está la clave que los predicadores modernos no quieren que entiendas. Andado el tiempo no es una expresión vaga. Se refiere a tiempos señalados específicos, a un sistema de fiestas establecido desde el principio. Cada ofrenda correspondía a la ocupación de quien la traía. Y en la estructura original del diezmo no era el 10%, por ejemplo, que te enseñan hoy. Era mucho más complejo y además justo. Resulta que el primer diezmo, 10%, para los levitas que servían en el tabernáculo. El segundo diezmo era para que tú celebres y disfrutes de las fiestas. Y el tercer diezmo para los pobres cada 3 años. Total un 20% anual más el diezmo de los pobres cada 3 años. Podemos desmenuzar, podemos buscar. Eso, la mayoría de las cosas está en números. Uno de los ejemplos, Abraham y Melquisedec, el ejemplo que ha sido muy transversado. Por ejemplo, pongan atención, Génesis 14, 18, 20 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Padre Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Padre Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Padre Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y les dio a Abraham los diezmos de todo. Ojo con las anotaciones, ojo con lo que está aquí escrito, lo que no te han contado. Primero, Abraham vio diezmo una sola vez a Melquisedec. Fue el botín de guerra
no de sus ingresos regulares. Melquisedec era rey sacerdote legítimo. No existe registro de que Abraham diezmara regularmente. Los predicadores de hoy no son Melquisedec para darles lo que Abraham le dio a Melquisedec. O sea, es un caso previo. Entonces póngale atención a todo esto. El sistema levítico, porque ya no aplica el día de hoy, la estructura bíblica del diezmo. Números 18, 20 al 21. Y el padre dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su servicio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo. O sea, ellos hacen su labor en el tabernáculo de reunión. Una verdad impactante, dice Brother Rich: los levitas recibían el 90% del diezmo de los sacerdotes. Aarón recibía solo el 10% del diezmo. Traducción moderna: por cada 100 pesos de diezmo, por cada 100 unidades de diezmo, 90 iban a los trabajadores, a los levitas, y el 10% iba al sumo sacerdote. ¿Dónde están hoy los verdaderos levitas? Es la pregunta. ¿Dónde están los levitas? Que alcen la mano. Una pregunta incómoda. Si un pastor moderno reclama ser levita para recibir los diezmos, ¿puede demostrar su genealogía levítica? ¿Sirve físicamente en un tabernáculo? ¿Responde el 90% con otros levitas? ¿Tiene los registros del templo que fueron quemados? La respuesta a todas las anteriores: no, no, no y no. O sea que hoy por hoy no estamos en esta ley, en las leyes que manejaban los levitas. Una vez alguien vino y me preguntó: hermano Juan, ¿yo tengo que dar el diezmo? Yo le dije: no, tú no tienes que dar el diezmo. No tienes que darlo, en absoluto. Nadie está en la obligación de darlo. Nadie está. Hoy el día nadie está en la obligación de dar el diezmo. Pero si tú recibes, digo yo, si tú recibes la palabra, recibes conocimiento del Padre, recibes conocimiento, discernimiento, recibes el Espíritu Santo con lo que se te predica, ¿crees tú que sería justo dar el diezmo? Solo lo decides tú, en tu corazón. Solo lo decides tú. Lo que tú tengas en tu corazón, en tu mente. Y tienes que ir de acuerdo a lo que el Espíritu mande y comande en tu corazón. Entonces, ¿qué pasaría si descubrieras que dar no es una carga ni es obligación, sino una puerta abierta a la libertad y a la abundancia del Padre? Muchos ven la ofrenda como un impuesto religioso, cuando la realidad es que la oportunidad para sembrar vida y ver fruto eterno. La verdadera generosidad no nace del miedo ni de la presión, sino del corazón agradecido que responde con amor. Cuando damos desde la gracia, dejamos de calcular porcentajes y comenzamos a participar en la obra del Padre con gozo. La libertad de dar con alegría. Hoy sábado 23. De dar con libertad, la generosidad que fluye del corazón. ¿Alguna vez sentiste que dar era más un peso que un privilegio? O sea, ¿te fue pesado dar? Muchos creyentes viven atrapados en el cálculo de los porcentajes, en lugar de experimentar la libertad de un corazón generoso. El Padre no nos invita a cumplir una cuota, sino a descubrir la alegría de sembrar desde la gracia. Vamos a aprender cómo pasar de la obligación a la abundancia y de la regla a la relación. Justicia, misericordia y fe.
Mateo 23:23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! A mí me encanta cada vez que Jesús les dice a los fariseos hipócritas. Nosotros siempre tenemos esa imagen de Jesús bueno, callado, amoroso. Pues sí, él les decía con mucho amor: ¡ay, ustedes hipócritas! ¿Usted qué diezma? Pongan atención lo que los fariseos diezmaban. Que hoy en día nosotros no diezmamos nada de eso. Si queremos ser justos con la ley, ¿dónde están aquí? ¿Dónde van a levantar la mano los que diezman? A ver, la menta, el anís, el comino. Porque por lo menos los fariseos lo hacían. ¿Quién de nosotros diezma eso? Entonces no hay muchos que alcemos la mano, pues que nosotros diezmamos todo eso porque la ley lo manda, porque es una exigencia. Razón tenía Jesús cuando los llama hipócritas, porque usted sí se toma los porcentajes y se cuadricula en la ley. ¿Y qué dice Jesús? Póngale atención a esta: usted que diezma todo lo anterior y deja lo más importante de la ley. Póngale atención a esta: la justicia, la misericordia y la fe. 3 puntos importantes que nosotros no tenemos en cuenta hoy en día. ¿Dónde está la justicia? A ver, empecemos. Si la justicia está en los 10 mandamientos, no hay nada más justo y no hay justicia más grande que esos 10 mandamientos, los cuales católicos romanos, evangélicos y romanos, ahora sí, católicos, evangélicos y romanos, cristianos en general, todos, hoy día dicen que Jesús vino y arrasó con la ley. Pero la pregunta es: ¿cómo arrasó con la ley? ¿Por qué arrasó con la ley? Luego vamos con la misericordia. Hace 8 días estábamos hablando de misericordia. ¿En qué te basas tú para tener misericordia? Hablamos, decidimos, dijimos que el perdón. Por eso la importancia de Mateo 18. Mateo 18 no está para que pienses en amputarte una mano. No, si es que tú das con una, no dejes que la otra mire. Porque cuando tú das, ahora ojo con lo que vamos a hablar, porque esta misericordia parte de eso. La misericordia parte de de cómo tú perdonas. Tú vas por la vida como creyente: Padre, perdóname porque no soy, porque soy, porque no soy, porque soy, porque no soy, porque soy, porque no soy. Supuestamente debería ser directamente hacia ti. Hace 8 días, que te recomiendo que te veas esa prédica, estamos hablando que el perdón se aplica no solo en una sola vía, que el Padre te perdone a ti, sino es como quieres tú que el Padre te perdone a ti, así como tú perdonas al otro. De ahí la importancia de Mateo capítulo 18. Que ya, o sea, la estructura de Jesús es: perdónate tú, perdona al que está al lado, y después si vienes y le pides perdón a Dios. Y todo ese perdón se enmarca, se da la estructura en una cosa que se llama misericordia. Sabiendo perdonar. Y la misericordia va basado en cómo, cuándo y qué perdonas. Tú, no que el Padre te perdone a ti, sino cómo perdonas tú. Entonces tenemos los mandamientos, tenemos la misericordia, y nunca se te vaya a olvidar la fe, que también lo vimos en prédicas pasadas. Tenemos que profundizar un poco más esto de la fe. La fe simple y llanamente es creer en lo que no se ve. Tú no ves al Padre, y no es creer en Él, es creerle a Él. También lo vimos hace 8 días. Hermano Juan, ¿y cómo le creo yo a Él? Primero tienes que creer en Él y después le crees a Él. Que Él es Dios, Elohim, Yahabra, Yahoba, tú alza la lengua como usted quiera. Nosotros le decimos Padre. Cree que Él es Padre tuyo y que como Padre tuyo todo lo que tú lees a partir de Mateo
18, es Él hablándote y diciendo, vea, ¿se acuerdan de la historia del dueño de casa que le dio a un siervo 10,000 denarios? 10,000 denarios. Y fue y le cobró y dijo, no, lo voy a lanzar. Y entonces él se arrodilló y se puso, pero perdóname, que yo te pago la plata. Yo te la pago. Perdóname que yo te la pago. Entonces él sí supo pedir perdón al que le debía 10,000 denarios. Pero llegó otro que le debía solamente 10 denarios. Sí. O 100 o 10. Sí. 100 denarios. Aquí me corrigen, 100 denarios. Y él sí no fue capaz de perdonarle. Al que le debía 10,000, le perdonó, pero el otro le debía 100 y no fue capaz de perdonarlo y condonarlo. Ojo, estamos hablando de las dos. No, estamos hablando de las tres. Ahí hablamos de las tres. De la justicia, de la misericordia e inclusive de la fe. Si a ti te perdonaron, y recuerda, cada vez que el Padre a ti te perdona uno, te está perdonando 10,000 veces. Cuando tú estás perdonando al otro, solamente lo estás haciendo 100. Pero si tú no perdonas esos 100, ¿cómo vas a hacer para pagar 10,000? Ahí está la importancia de Mateo 18. Ahora piénsalo otra vez. ¿Te estoy ahuchando? ¿Te estoy golpeando con la palabra? No. Te estoy haciendo recapacitar y pensar por un momento de qué es justicia, misericordia y fe. ¿Y qué tiene que ver con que tú perdones 100 si a ti te han perdonado 100,000? Seamos justos. Eso es justicia. Si a mí me perdonan 10,000, porque yo no puedo perdonar 100. Llevémoslo a la vida práctica. Yo hoy dije algo que no debía haber dicho. Padre, perdóname porque fueron mis palabras y no son las tuyas. Pon tus palabras en mi boca y quítame esto que acabé de decir, que la acabé de embarrar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Padre? Sí, yo te perdono. Viene otro, dice alguna barrabasada de ti y tú le caes y le dices y no lo perdonas. Sino que le caíste, en vez de ir al Padre, así como fuiste inicialmente, alguien lo hizo contra ti. Padre, ten misericordia de mí, mira que aquel hizo, dijo o deshizo, y ten misericordia de mí. Tienes que hacerlo en segundos, tienes que hacerlo rápido, tienes que hacerlo ya. No puedes esperar para mañana. Por eso la importancia de que la mujer tiene que tener su cabeza cubierta y el hombre descubierta para poder hacer eso en segundos. Y tiene que hacerlo ya, y tiene que moverse para hacerlo. Pellizquese, diría mi papá. Pellizquese, y es pellizcándose hacerlo ya. No esperar a mañana. El discernimiento tiene que ser cuestión de segundos y decir, Padre, ten misericordia de mí, dije lo que no tenía que decir, este está diciendo, me está atacando, protégeme, Padre. Dentro de usted tiene que estar la oración inmediata si usted está bajo ataque. Bien sea de demonios, de enfermedades, de dolores, póngala la que usted quiera. Pregunta importante antes de hacer, ¿qué he hecho yo para yo tener este dolor de cabeza? ¿Qué he hecho yo para tener este dolor de estómago? ¿Qué he hecho yo para tener esta gastroenteritis? ¿Qué he hecho yo? Porque la enfermedad, como las gaviotas, no vienen porque sí. Esa es otra. Que nosotros, en vez de aplicar la justicia, la misericordia y la fe, nos disponemos a decir, yo no he hecho nada. Yo no hice nada. Hermanos y hermanas, esto tiene que cambiar. No por nada llegó. Hay un algo. Antes de que tú digas, yo no hice nada, vuelve y piénsalo. Pídele al Padre que te muestre qué fue lo que hiciste mal y por qué lo hiciste además. ¿Qué hiciste y por qué lo hiciste? Justicia, misericordia y fe. ¿Estás aplicando alguna de las tres? ¿Estás aplicando las tres o todas las ignoraste porque decidiste ignorarlo? Y todavía seguimos hablando de lo mismo, mis queridos hermanos. Estamos hablando del diezmo. Ahora, la historia hablaba del diezmo. Hoy en día es lo que tu corazón dictamine. Hechos, capítulo 3, 4, léaselo a ellos.
daban todo lo que tenían a los apóstoles y lo tiraban a sus pies. ¿Por qué? Porque ellos tenían la verdad, ellos tenían la justicia, ellos tenían la palabra de Jesús, ellos predicaban el evangelio. Y por allá Santiago, creo, o Juan, dice que el obrero es digno de su salario, porque te trae la palabra, porque te la enseña. Ese obrero que tienes ahorita, lo tienes enfrente y te está dando la verdad, con justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer, diezmar la menta, el anís y el comino, sin dejar de hacer justicia, misericordia y fe. En otras palabras, hay que hacer las dos. En otras palabras, hay que hacer las dos. Jesús no condenó en ningún momento el diezmo, pero sí denunció la obsesión con las reglas externas mientras se descuidaba lo esencial: la justicia, la misericordia y la fe. La verdadera generosidad nace de un corazón transformado, no de un deber frío ahí, como que tengo que darlo. Cuando nuestras ofrendas fluyen de compasión y de la fe, dejamos de preocuparnos por cuánto tengo que dar y comenzamos a vivir el por qué y para quién vivimos. Preguntas que deberíamos tener muy en cuenta. Tenemos que romper esas cadenas que nos impiden vivir la vida en Jesús. Libres de la ley, ojo, cada vez que ustedes les dicen, usted está libre de la ley, pero no la del Padre, usted está libre de la ley del pecado. Entonces usted va a decir, ahora hermano Juan, usted me la complicó. Ahora me va a sacar usted con dos leyes, la ley del Padre, que son los 10 mandamientos, y la ley del pecado. Sí, señor. Pablo lo trata de explicar en sus mejores versiones. Le hace todas las epístolas que hay, todas las cartas que escribió, trata de explicarlo una y otra vez. La ley del pecado es incumplir la ley del Padre y nos pone debajo de una ley de condenación, de culpa, de miedo, de no hablar, de restringirnos en cada una de las cosas que pensamos. Y ya no estamos bajo esa ley. Él rompió eso. Él puso, en el momento que Jesús llegó, puso la ley en tu corazón. Jeremías capítulo 33, lo tienes por allá. Entonces, no es para absolutamente nada, en ningún momento te lo he dicho, que no es importante. Todo es importante en la medida que tú lo tienes en mente, en la medida que tú lo ejecutas, que tú lo haces. Romanos 6:14 dice, el pecado no te gobierna a ti, no nos gobierna. Enseñorear, cada vez que usted escucha enseñorear, en la Biblia es gobernanza, gobernar. El pecado ya no te gobierna, ya no nos gobierna, pues no estás bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Es que llegó Jesús y ya no estamos bajo ninguna ley. Y entonces, ¿cómo va a aplicar usted justicia, misericordia y fe? ¿Cómo? A ver, contame, a ver, ¿cómo vas a hacer si ya no estás bajo la ley? No estás bajo la ley del pecado. Ya no estás para que peques. ¿Cómo es ese dicho? Reza, peca y empata. No, ya no estamos para eso. Eso lo hacen los católicos, evangélicos y romanos. Tú en este momento no estás para eso. Tú estás para renunciar a eso. Renunciar al pecado, porque ya no estás bajo esa ley y te vas a salir de ella. De eso se trata esta prédica el día de hoy, que tienes que salir de eso. Hoy por hoy ya no es un diezmo, es una ofrenda. Y la ofrenda sale de tu corazón. ¿Cuánto has recibido del Padre? ¿Y a través de quién lo has recibido? Son las dos preguntas que tienes que hacerte. Y si vas a darlo, dalo de corazón, dalo con alegría. Por gracia. Otra cosa que no entendemos. ¿Qué es la gracia? La gracia es que Jesús murió y derramó hasta la última gota por ti. Eso es gracia. Jesús es la gracia personificada. Gracias a Él podemos liberarnos de la ley del pecado.
Gracias a Él podemos estar escuchando la palabra y que nos llegue, porque este es el evangelio que estamos predicando el día de hoy. La ley ya no es nuestro amo. Dar por miedo o por culpa es seguir bajo cadenas que Jesús ya rompió. Bajo la gracia, ofrendar se convierte en una expresión de libertad y de amor. La pregunta es, ¿qué me toca dar? Perdón, la pregunta ya no es ¿qué me toca dar? Sino ¿cómo puedo honrar al Padre que me dio todo? Un corazón agradecido responde con gozo, no con pesar. Cuando damos así, nuestra ofrenda deja de ser un simple acto externo y se convierte en un testimonio vivo de fe. Ojo, en cada semilla sembrada declararemos que confiamos en la provisión del Padre y que nuestra vida entera le pertenece a Él. De lo contrario, si no estás consciente de todo lo anterior, no ofrendas, no des ofrenda. Es una semilla. Las semillas hay que regarlas, hay que echarles agüita cada 3 días. Y cada vez se le multiplican a ustedes esas maticas, van multiplicándose. ¿Y de qué manera? A nosotros nos gusta a nosotros nos gusta que se multiplique. Así como tienes las maticas en casa, así mismo multiplicas tú con tu ofrenda. Ofrenda al Padre. Tú lo haces porque tú estás en deudas con Él, no conmigo, ni con quien te predica. Tú estás en deuda con Él, no conmigo. Tú nunca vas a estar en deuda conmigo. ¿Estás recibiendo ahorita algo, alguna información? Dale gracias a Él. Ahora, si deseas apoyarme para que yo pueda seguir sosteniendo este canal y pueda seguir en este servicio, porque yo soy el obrero y soy digno de mi salario, pues recibimos tu apoyo. Y lo estamos recibiendo con mucho amor para que pueda seguir en esta tarea, en esta labor que es la que se está haciendo el día de hoy. Entonces, en cada semilla sembrada declaramos que confiamos en la provisión del Padre y que nuestra vida entera le pertenece a Él. La siembra voluntaria abre cosechas eternas. Ojo a esto, 2 Corintios 9, 6, 7. Por esto digo, o sea, mejor dicho, por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Oiga, qué sabiduría. El que siembra escasamente, claro que eso va para los que saben sembrar, y los que alguna vez en la vida habrán sembrado. Porque si tú no siembras, ¿cómo sabes tú qué es sembrar escasamente? El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, ojo, clave, punto clave, cada uno dé como propuso en su corazón. Primera cosa que tiene que estar fuera de esto que tú estás sembrando. Y esto va relacionado a una siembra. Tú vas a sembrarlo. No con tristeza, ni mucho menos por obligación. Porque es que el Padre ama a quien da con alegría, pensando en Él. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero quien siembra generosamente, también recogerá generosamente. Esta es una ley espiritual que va más allá del dinero. Se trata de sembrar en vidas, en servicios, ministerios y en necesidades reales. Tu ofrenda es una semilla que, en manos del Padre, produce frutos de fe y bendición. Dar deja de ser un sacrificio y se convierte en una cosecha de amor. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué quedamos? Dar es un acto que nosotros debemos. No hay nada más rico que darle a la gente. Darle libertad, darle el evangelio. Dar es la mejor expresión del corazón de un ser humano. Dar. No hay mayor regocijo en el corazón de un hombre o de una mujer que el que sea dar.
darle a los hijos, darle a los papás, darle a todo el mundo que pueda darle. Pero es mucho mejor darle cuando el Padre está en nuestro corazón, cuando es el Padre el que interviene en cada una de nuestras acciones. Y es necesario que el Padre esté ahí, a través de Jesús, en Jesús. Si tú das en Jesús, estás haciendo el acto de siembra. Sin ellos, sin Jesús, sin el Padre, no estás haciendo absolutamente nada. Y queremos que todo se multiplique y que todo llegue más y más y más. Y Él es un multiplicador, el Padre es un multiplicador. Y Él tiene mucho para dar. Él tiene mucho para dar. Pero con lo que tú siembres, Él te va a dar aún más. Recuérdate ese versículo de la Biblia que dice: al que tiene poco, se le quitará, y al que mucho tiene, más se le dará. Porque al que poco tiene, lo poco que tendrá se le quitará y se le dará al que tiene mucho. A uno le dieron 10 talentos, al otro le dieron 5 talentos y al otro le dieron 1 talento. El que tuvo 10 fue, negoció, duplicó, tenía 20. El otro de 5 fue, multiplicó, tenía 10 cuando llegó su patrón y su maestro. Y el que tenía 1 fue, lo enterró en la tierra. Cuando vino, no, es que tú eres un patrón exigente, que exiges demasiado, y aquí tengo el talentico que tú me diste, que lo cuidé y lo enterré. Al que dio 20, multiplíquenle y póngalo en cinta porque él es un campeón. Al que trajo 5, multiplique y dele porque este es muy buen servicio. Y tú tenías un talento, no hubieras póngale atención el ejemplo que pone Jesús. Ojalá lo hubieras metido al banco para yo recibir mi talento más los intereses del banco. No más con el acto de meterlo en el banco ya hubiera hecho algo. Siervo inútil, inicuo, llévenselo, dele ese que le di a este pobre, déselo al que tiene 20 y es al que tiene más le van a dar siempre más. Es momento de reflexionar qué es lo que estamos haciendo. ¿Dónde está la justicia, la misericordia y la fe? ¿Dónde está? Una generosidad que libera, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Hoy descubrimos que la verdadera generosidad no nace de una obligación. La verdadera riqueza no está en lo que guardamos en el bolsillo, sino el tesoro eterno que recibimos cada vez que la palabra del Padre es sembrada en nosotros. Ahí es donde nuestro corazón debe estar, en la gracia que alimenta nuestra fe y nos transforma. Y de la misma gracia que nos levanta, también somos llamados a dar. No se trata de números ni porcentajes, sino de responder con gratitud a la abundancia espiritual que recibimos. Cuando damos desde ese lugar, nuestra ofrenda se convierte en un reflejo del tesoro celestial que ya habita en nuestro corazón. Es decir, un acto de ofrenda, de dar de lo tuyo, de tu esencia, es dárselo al Padre. O sea, es decir, no me lo estás dando a mí, es una cosa entre tú y Él, con un intermediario único que es Jesús. Tenemos que dar siempre, y el dador alegre es el que lleva las de ganar. Siempre va a ganar. Nunca vamos. Eso es lo bonito con el Padre, que nunca vamos a pérdidas, siempre vamos a ganar. Y somos más que vencedores en Jesús. Ojo, a través de su justicia, de la ley, de sus 10 mandamientos tan importantes, de la misericordia que es saber perdonar para que seamos perdonados. Y no se les olvide, léaselo una vez más. Les recomiendo, léaselo y póngase de rodillas después de que lo lea, con el corazón en la mano, el capítulo 18 de Mateo. Yo insisto, sígaselo leyendo hasta que llegue a su corazón el Espíritu Santo y le muestre
en lo que está fallando, porque en algo está fallando, si hay alguna resistencia por la cual no se puede leer ese capítulo. Hay que volverlo a leer con insistencia hasta que llegue el entendimiento que no hemos entendido, porque entonces hay algo que no hemos entendido y necesitamos entenderlo. No es una obligación, aquí no se le obliga a nadie. Aquí lo que estamos es sembrando. Y que de esa siembra se multiplique. Y si te digo yo que lee Mateo 18 es porque algo vas a sembrar en ti que va a multiplicar mucho y exponencialmente tus bendiciones. ¿Y sabes por qué te digo eso? ¿Quieres que te diga? Porque tú eres un remanente de Israel, un pueblo escogido por el Padre. Nos ponemos de pie. Que las palabras de mi boca y de mi corazón y de mi mente sean para ti, oh Padre. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.